mi hogar bien sucio y desordenado, así que acompáñame a darle una buena limpieza. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de limpieza y organización del hogar. Como pueden ver, mi hogar se siente vacío ya que quitamos la Navidad y no he decorado. Hoy nos vamos a dedicar a hacer una limpieza extrema y aparte a decorar. Así que bueno, sin más nada que decir, empecemos. Lavé las fundas del sofá, las tengo ahí limpiecitas, pero tengo que quitar esta sábana, colocar los cojines, pero antes quiero limpiar este piso, que está súper sucio, así que vamos a empezar haciendo eso. Me acordé, amigas, que cuando yo coloco las fundas del sofá, bota demasiadas pelucitas y suciezas al piso, y también que tenía bastante tiempo que no aspiraba este sofá, así que por eso decidí hacerlo primero. Miren, con la escoba, como pueden ver, paso bastante en el sofá, sobre todo para quitar toda esa tierrita que se acumula, y ya después sí pasé la aspiradora. Y miren lo limpio que quedó, de verdad que estaba bien sucio y me urgía esta limpieza en este nuevo año. Esta técnica de pasar primero la escoba y luego la aspiradora me encanta porque así llego a todos los rincones del sofá donde se acumula más tierrita y miren cómo se limpia perfectamente. De verdad que 10 de 10. Una vez limpia la superficie del sofá, vamos a pasar a colocar las fundas de los cojines. Aquí yo las tenía lavaditas, las lavé súper bien en mi lavadora y ya aquí estaban secas y listas para colocar. Como pueden ver, de verdad que es un poquito complicado y sobre todo paso rato haciendo esto, pero por efectos de video yo se lo pongo a ustedes rapidito. Pero sí, es un poquito complicado, sobre todo por lo grande del cojín. Y bueno, aquí estas fundas sí son mucho más fáciles de colocar. Me gusta aplastar esto un ratico para que como que agarre la forma bien del cojín. Y ya estas sí están perfectamente a la forma, no se han deformado. Solamente se me deformó uno de esos cojines y por eso es que le hago eso de pisarlo. Y miren cómo quedó el sofá súper limpio, de verdad que me encantó. Ya limpio el sofá, vamos a pasar al piso, por eso lo estoy echando para atrás un poquito, rodando todo, quitando todas las mesitas, quitando todo lo que se pueda mojar ya que vamos a lavar el piso. Sí, amigas, porque primera vez en el año 2025 que lo vamos a lavar y ya le urgía, pasaron las fiestas, la Navidad, todas esas cosas y bueno, sí se ensució, sobre todo esta área de la sala que es donde pasamos más tiempo. Así que bueno, comencé, como pudieron ver, barriendo primero todo, ya después aspirando. Ya que estaba aspirando, aproveché de limpiar la escoba, las pelucitas que tenía y también aspirar todo eso. Y vamos ahora a despejar esta área del recibidor para así también aspirar por ahí. Y me acordé que no había barrido los rodapiés. Así que me empecé a barrer todos esos rodapiés porque ahí también se acumula la tierrita y los quería lavar también. Yo cuando lavo el piso aprovecho y lavo mis rodapiés. Así que bueno, ya todo limpiecito. Ahora sí, en una cubeta voy a llenarla de agua. Voy a agarrar el cloro, el detergente y bueno, eso lo vamos a aplicar en el piso. Ya van a ver cómo yo lo hago. Simplemente echo agua en el piso, echo el detergente, un chorrito fabuloso, un chorrito de cloro y ahora sí vamos a darle una buena talladita a ese piso, una buena cepillada y si vemos que necesitamos más agua la vamos aplicando ahí como ven y seguimos tallando y tallando, amigas. Este cepillo que yo estoy utilizando, como pueden ver, no es el mismo de barrer, ya que con este a mí me gusta tallar bien fuerte el piso. Como pueden ver, en donde siento que la junta está más sucia, me afinco ahí un poquito. Si es cansón, amigas, no se lo voy a negar. Descanso y le sigo y así voy. Mientras el producto como que va haciendo efecto en el piso y se talla todo muchísimo mejor. Ya después voy pasando el agua hacia la cocina, que es donde yo tengo el drenaje, donde se va a ir el agua. Así que bueno, como pueden ver, ahí voy tallando, tallando, tallando. Les recomiendo colocar buena música. Eso fue lo que yo hice. Yo iba cantandito, distrayéndome y así el proceso se hace como más ligero. Ahora con un jalador o un aragán, no sé cómo le digan en su país, esta herramienta que estoy utilizando para sacar todo el jabón del piso y llevarla hasta el drenaje para que se vaya toda esta agua jabonosa y así no tener que gastar tanta agua. Ese es el truco. Primero saco con el jalador todo el agua con jabón y ya después lo que hago es aplicar un poquito de agua,
tallo un poquito y así voy. Y les juro que no gasté ni medio baldecito de agua de ese del azul. La verdad es que esta es la manera ideal para ahorrar agua y de una vez tú poder lavar tu piso. Es muy importante retirar muy bien todo el jabón del piso porque si no nos va a quedar manchado. Por eso que me ven ahora aplicando el agua, lo paso con el cepillo y como pueden ver ya no está tan jabonosa el agua. Voy aplicando un poquito más de agua, miren que es poquitita. Y ya en el piso ya como pueden ver ya casi no tenía jabón. Utilizo el jalador o el Aragán. Aquí amigas descansé porque ya... ya estaba cansada, pero bueno, descansé y seguí y ahora sí con el jalador vamos a pasar toda esa agua para la cocina. El piso de la cocina lo lavé con la misma agua que saqué de aquí de la sala para no estar gastando agua, mi amor, con esta misma agua fue. Este proceso lo repetí unas 2 veces y como pueden ver las 2 veces fue con poquitita agua. Aquí ya estaba escurriendo bien el piso para ya pasar el coleto final. Miren que le pasé el jalador 2 veces para que estuviera lo más sequito posible y ahora sí paso mi coleto. El coleto obviamente limpiecito. Este coleto no le apliqué nada. Simplemente lo que hice fue el coleto así limpiecito, pasarlo porque ya yo le había echado a esto el fabuloso y todo y de verdad que olía bastante. Y aproveché también con el coleto a limpiar mis rodapiés, no sé si se dan cuenta que los paso por ahí también, ahí estoy. Y así dejo todo limpiecito y sequito. Y ya con el piso de la sala impecable pasamos a la cocina, amigas. Y bueno, como pueden ver con la misma agua, mi amor, yo voy tallando. La verdad es que no me afinqué mucho porque como ya tenía el agua reposando por bastante rato, la que había sacado de la sala, ya el piso estaba, bueno, pues limpiecito, mi amor. Porque entre más tiempo ustedes dejen ese piso en remojo, más fácil va a ser de tallarlo. Y miren, rapidito le di su talladita y fui enjuagando ahí y de igual manera. El espacio de mi cocina es muchísimo más pequeño, como pueden ver, así que me tardo mucho menos tiempo. Y bueno, ahí le doy un mateo, como pueden ver, rapidito, cepillando todo muy bien, sobre todo donde veo que como que cae más la comida, ¿saben? Donde hay más grasa. Y ya después a escurrir toda esa agua, amigas. De igual manera, ahí ven que está como mi drenaje y ahí es donde lo he hecho. Gracias a Dios, no tengo ningún tipo de problema de que algo se me moje en la cocina tampoco. Todo queda perfecto. Bueno, ya terminé el piso, de verdad que agotador, Dios mío. Demasiado cansón, pero ya lo lavé bien. Lavé esta área de la sala que les enseñé y la cocina. Esto del comedor no se ensucia tanto porque no pasamos tanto tiempo ahí. Pero aquí la sala, que es donde estamos siempre, sí. Entonces, por eso me afinco más aquí. Ahora vamos a buscar a almorzar y ya después sí me voy a poner a organizar la sala, a decorarla. Así que bueno, les enseño. Ya con el piso impecable pasamos a colocar todo otra vez en su sitio. Estoy rodando el sofá, colocamos otra vez la mesita de centro en su lugar para así poder ahora decorar, amigas, que es lo que me emociona más de este proceso. Y miren, voy a limpiar mi pantalla con el Windex, pero lo aplico en el pañito un poquito nada más y suavecito lo voy pasando por la pantalla. No apliquen el producto directamente al televisor, sino al pañito y así es que queda perfectamente. De igual manera con el mueble del televisor, a ese sí lo limpio con mi mezcla de Fabuloso con vinagre y eso lo voy pasando por todo el mueble del televisor. Y al final le pasé un trapo con Windex al mueble del televisor, ya que ese contraenchapado es como brillante. Y bueno, siento que así quedó todo mucho más brillosito y más lindo el mueble. En video no se aprecia tanto, pero sí, amigas, sí me funcionó mejor. Aquí saqué algunas de las cosas con las que vamos a decorar. Estas cosas las pedí en AliExpress, no sé si recuerdan. Estas son unas matas falsas que quiero colocar en el mueble del televisor. Ya van a ver lo hermosa que va a quedar. Como pueden ver, amigas, voy a decorar con este producto de AliExpress. Le voy a dejar aquí en pantalla el producto por si están interesados. De igual manera, toda la información y los links de cada producto en la cajita de descripción. Pero bueno, yo de verdad que amé estas plantitas falsas. Yo amo las plantas naturales, pero hay lugares en la casa en los que se me hace más cómodo
tener de esta forma como el área del televisor, que es un área que no le puede entrar ningún tipo de humedad porque se me puede abombar el mueble y dañar. Así que yo siento que aquí es muchísimo más cómodo colocar una planta artificial. Es por eso que estoy colocando esta. Miren, la coloqué primero de este lado y no me convenció mucho. Bueno, ahí yo dije, bueno, se ve bien. Pero al momento que agregué los otros elementos, estas velas falsas que compramos recientemente, vi que la composición como que no tenía un buen equilibrio. Así que ahí moví hasta que decidí colocar la planta del lado izquierdo y del lado derecho las velas, y así siento que quedó perfecto. Aquí en la mesa de centro coloqué la misma decoración de siempre. Ese libro falso lo hicimos en videos pasados y amé cómo se ve. Acomodé el recibidor en su sitio y agregué la planta que tenía guardada en el cuarto. Y miren qué bella se ve esta planta aquí. Y bueno, una vez decorada el área del televisor, vamos a pasar al área del recibidor. Para eso lo primero la limpieza. Vamos a pasarle un trapito con mi mezcla de Fabuloso con vinagre por todo el recibidor. Luego vamos a intentar, amigas. Esto no es a la primera. Yo voy colocando elementos y quitando. Pero quiero que vean que voy a colocar esta bandeja que encargué en AliExpress, que me encantó. Miren, es como de goma y tiene ese estilo así de efecto mármol que me encanta y combina súper bien con mi hogar. Y quiero combinar esta bandeja con algunos elementos. Siento que los candelabros es lo que le quedó mejor, y a la bandeja le coloqué esta plantita con esta velita y miren qué lindo se ve. Díganme ustedes qué les pareció. Y bueno, amigas, de verdad que yo amé la decoración del área del televisor, de la mesa de centro y del recibidor. Siento que es súper minimalista, súper mi estilo. Entre menos cosas, mejor para mí. Y miren, siento que cada color se conecta. Es la combinación de la planta verde aquí con la de allá, y esos pequeños toques marcan la diferencia. Pero bueno, ahora vamos a pasar a decorar esta mesita que tengo al lado del sofá, y vamos a utilizar este producto de AliExpress que también amé. Y miren, es este difusor de caña con sus palitos, también los encargué, y su aroma. Todo lo pedí por AliExpress y de verdad que eso deja tu hogar oliendo exquisito todo el día. Y lo voy a combinar también con esta velita que ya tenía en mi hogar. Y puse un portavasos porque me encanta sentarme ahí en esa esquina del sofá y a tomarme algo y colocar mi vasito ahí en el portavasos. Miren qué bello se ve. Y así quedó con esta mesita ya decorada. Miren que me afinqué más en los tonos neutros, pero sin olvidar aquellos detalles en negro que siento que destacan muchísimo. Ahora me voy a poner a organizar todas estas cosas de la cocina para al fin colocar mis cosas nuevas de AliExpress, que es mi mata falsa, que me quedó otra que la quiero colocar aquí. Y también quiero colocar este toallero de papel, que todavía no sé en qué parte de la cocina lo voy a colocar, pero sé que me va a combinar perfectamente con los tiradores, con el air fryer, así que estoy muy contenta. Ya les enseño. Amigas, este es el estado actual de mi cocina. Como pueden ver, yo quité la decoración navideña y no le coloqué absolutamente nada. Aquí tengo todas las demás maticas que voy a agregar por allá. Después que terminemos con la cocina, finalizamos con el comedor. Como pueden ver, comencé colocando todos los corotos limpios en su sitio. Ya estos estaban sequitos y limpiecitos. Una vez colocado todo en su sitio, vamos a lavar muy bien todos esos corotos que tenemos sucios. Y bueno, aproveché a buscar todo lo que tenía por ahí regado en la casa, los vasos sucios y todo lo demás. Y ustedes saben que yo lavo mis platos con la mezcla de Brisol, un chorrito de cloro y acción. Con eso es que lo estoy lavando últimamente. El cloro lo aplico directamente en la esponjita, un poquitito, unas gotitas, y es que siento que se le va el olor muy bien a todo. Ahora vamos a despejar muy bien el mesón de la cocina, también las decoraciones que tenía en los estantes de arriba, para así poder darle una buena limpieza a esta cocina. Aquí me ven tallando muy bien la cocina, el mesón, el salpicadero y todo eso donde veía que estaba medio sucio. La verdad es que esta cocina nosotros siempre la mantenemos limpia, así que nunca está así extrema de suciedad, no estaba. Pero bueno, como pueden ver, ahí estoy quitando todos los restos de grasa, y ya después con este trapito paso a retirar toda esa jabonadura que le eché anteriormente a la cocina.
Y bueno, aproveché para limpiar los estantes y todo eso donde veía manchitas y me veían limpiando. Ahora llegó mi parte favorita, que es la de decorar. Y bueno, el air fryer lo coloqué en esta esquina, siento que luce mejor. Y bueno, mi mantita falsa, esta que me quedó de AliExpress, la coloqué en este porroncito aquí arriba. Y miren qué bella se ve, amigas, de verdad que me encantó. Ahora vamos a colocar el toallero, amigas. Y de verdad que me decidí, después de tanto pensarlo, decidí colocarlo en esta pared. Miren qué les parece. Aquí es súper fácil de colocar, simplemente le quitan el sticker y lo presionan. Yo paso un ratico ahí presionando y listo. Miren qué bello se ve, amiga. Siento que combina súper bien con mi cocina. Y bueno, lo importante es agregarle el toallín o las toallas de papel, no sé cómo le digan en su país, pero bueno, aquí se las agregué y ya van a ver cómo quedan. Miren cómo quedó, amiga, de verdad que me encantó. Siento que le dio un plus a mi cocina, aparte que es el mismo dorado de los tiradores y el air fryer y combina todo súper bien. Lo quise colocar en esta pared porque siento que era donde había como menos ruido visual y se nos hace súper cómodo a la mano al momento de cocinar. Y miren ustedes qué les pareció. De verdad que 10 de 10 este toallero de AliExpress. El link recuerden que se los dejo en la cajita de descripción por si están interesados en este producto. Y así terminamos la decoración de la cocina de este lado y ahora vamos a pasar al siguiente. Gracias a AliExpress por patrocinar este video. Les voy a dejar todos los links y los códigos en la cajita de descripción por si están interesadas en alguno de estos productos que les enseñé anteriormente. Amigas, para dejar la cocina impecable vamos a colocar todos los corotos que lavamos en su sitio. De este lado no me afané mucho decorando, amiga, porque la verdad es que no tengo muchísimas cosas. Pero bueno, vamos a pasar al comedor. Como pueden ver, ya aquí yo había recogido lo que estaba como más generando ruido visual. Coloqué el florero en su sitio. Limpié la ventana porque miren el tierrero que tenía la ventana, amiga. No parece, pero miren cómo me quedó el trapito. Ay, no, un asco total. Pero bueno, lavé muy bien ese trapito y me puse a barrer muy bien toda esta área. Después de barrer muy bien el piso, el rodapié y todas esas esquinitas, aspiro. Sí, porque así siento que de verdad retiro todo el polvo que hay en mi hogar. Y miren, ya aspiro muy bien cada área y siento que todo queda impecable. Ahora vamos a pasar un coleto, amigas. Este coleto lo preparé con Fabuloso, cloro y agua. Un mini chorrito de cloro, un mini chorrito de Fabuloso y un poquito de agua. Y miren, quedó todo oliendo reluciente. Vamos a colocar ahora todo en su sitio. Terminamos colocando las sillas del comedor en su sitio y miren qué espectacular. Para finalizar pongo el coleto a secar, recojo estas cosas que utilicé para lavar el piso que ya estaban secas y bueno, vamos a abrir esta ventana ya porque de verdad que ya se ha ido el sol. Pasé todo el día limpiando, amigas, desde temprano en la mañana hasta como eran las 6 de la tarde en ese momento aproximadamente. Y miren cómo quedó mi hogar, amigas, de verdad que olía súper bien. Ya la que le urgía un baño era yo. Nada como terminar de limpiar y uno bañarse y relajarse a disfrutar su hogar. Miren, prendí las velitas falsas para que vieran cómo se ve en la tardecita. Y miren qué hermoso, de verdad que me encantó. Todo quedó relajante en mi hogar y listo para disfrutarlo. También prendí la luz del televisor para que vean cómo se ve en la tarde. Bueno, amigas, de verdad que les quería dar las gracias por llegar hasta el final del video y les quería decir que ya somos más de 5.000 personas en el canal. Para algunos será poco, para otros será mucho, pero bueno, para mí vale muchísimo porque yo sé cómo me he sudado cada suscriptor en este canal de YouTube. Así que muchísimas gracias por suscribirse a mi canal, por ver mis videos, por todos esos comentarios que me dejan, que estoy pendiente de responderlos. De verdad que las quiero muchísimo. Gracias por ver el video. Saben que me ayudan demasiado dándole like, comentando y suscribiéndose.
Y sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video, amiga. Bye.